Bien, la primera sesión de entrenamiento que vamos a diseñar estaría pensada para un hombre, un hipotético cliente de 23 años con un nivel intermedio que lleva varios años entrenando por su cuenta y llegó a la típica situación en la que está estancado en el press banca. Consigue hacer 8 repeticiones con 80 kilos, pero no consigue pasar de ahí semana tras semana, por lo que consideramos interesante plantear una posible programación o planificación del entrenamiento con el fin de mejorar las ganancias de fuerza y masa muscular. Una sesión que se insertaría en un mesociclo orientado a la mejora de la fuerza y a la hipertrofia, por supuesto haciendo hincapié también en la parte técnica, ¿no? En mejorar la técnica de los ejercicios básicos, en este caso en el press banca. El objetivo de la sesión, por tanto, será generar un estímulo efectivo de fuerza y hipertrofia en el patrón de empuje, orientándonos en este caso en el press banca, y el trabajo accesorio que se orientaría dentro de una sesión del día de empuje, donde trabajaríamos el pectoral, el deltoides y también el tríceps. Pues el trabajo accesorio estaría principalmente orientado a mejorar la transferencia al press banca y a ejercicios básicos que nos permitirían obtener unas ganancias de hipertrofia muy interesantes. Bien, el entrenamiento se dividirá en dos partes. La primera parte la orientamos a fuerza y realizaremos como primer ejercicio el press banca, que es aquel en el que nuestro cliente quiere progresar en cargas y desarrollar la fuerza, y por tanto hay que hacerlo al comienzo del entrenamiento cuando todavía no tenemos ninguna fatiga acumulada, al ser un ejercicio de fuerza multiarticular que involucra al pectoral, al deltoides anterior y también al tríceps braquial, actuaría como agonista. Vamos a realizar series con un bajo rango de repeticiones, 6 repeticiones y sin llegar al fallo, que es un ejercicio para desarrollar la fuerza. Utilizaremos para medir la intensidad del porcentaje con respecto al RM, que si el RM son 100 kilos, pues trabajando una intensidad de 70%, tendríamos unos 70 kilos. Como también estamos buscando desarrollar la fuerza, se recomienda tomarse unos descansos más largos que lo que haremos en el bloque de hipertrofia en ejercicios de aislamiento, en torno a unos 3 minutos. La realización del ejercicio de este modo, a intensidades bajas, sin llegar al fallo, nos permitirá tener un mayor margen para desarrollar nuestra técnica y con el paso del tiempo también ir progresando y evaluando las cargas que pueda mover el cliente, elevando cada semana un poco este porcentaje. Hay que hacer el ejercicio con la técnica correcta, buscando no mantener los codos con respecto al tronco de unos 90 grados, sino unos 45, para no dañar nuestro deltoides, hacer una buena retracción escapular, tener una buena apoyo con nuestros pies, y con el paso del tiempo podremos ir mejorando. Este es el primer ejercicio. El tercer serie es la parte. El segundo es una serie de temporadas para entre 2 y 15 repeticiones. Bien, al igual que con respecto al pectoral utilizábamos el press banca para evaluar nuestro progreso en fuerza, consideramos también en esta sesión de entrenamiento poner un press militar con barra que nos servirá para el mismo motivo, es decir, para ir progresando en fuerza y tendrá como objetivo, por tanto, el refuerzo del patrón de empuje vertical y la progresión en cargas en fuerza. Proponemos, por tanto, también bajas repeticiones, 3 series de 6 repeticiones y una intensidad moderada, un 70% del RM, con descanso de 2-3 minutos. Estos dos ejercicios compondrían el bloque de fuerza, tanto el press banca como el press militar con barra, de nuestra sesión de entrenamiento, para pasar luego a ejercicios más de aislamiento monoarticulares, donde ya buscaremos trabajar intensidades más altas para mejorar el hipertrofia. Bien, dejando a un lado el bloque de fuerza, nos vamos a centrar ahora en el bloque de hipertrofia, en esa parte del entrenamiento donde vamos a proponer, volviendo al pecho, el press inclinado con mancuerna como ejercicio, ¿no? Aquí ya nos vamos a mover a unas intensidades más altas, que evaluamos de acuerdo con el RIR, 2 repeticiones en recámara, y vamos a realizar 3 series, unas 8 o 10 repeticiones con unos descansos de más o menos 90 segundos en 3 series. Esto ya es un ejercicio más propiamente de hipertrofia, pero que tal cual también vamos a buscar realizar una técnica lo más correcta posible, buscando esa aducción del codo de unos 45 grados, nunca llegando a los 90, poniendo el banco unos 30-45 grados, controlando la fase excéntrica, etc. Y esto también nos permitirá progresar en cargas en este ejercicio o ir sacando más repeticiones cada semana. Bien, como ejercicio de deltoides, para el bloque de hipertrofia proponemos las elevaciones laterales con mancuernas, que se centrarían en el deltoides medial, y como es un ejercicio monoarticular de aislamiento, buscamos ya repeticiones más elevadas, moviéndonos más cerca del fallo, abrir 1-2 con un descanso de 60-90 segundos en 3 series, pero
Seguimos priorizando la técnica, realizando la fase concéntrica en torno a un segundo y la excéntrica controlada en torno a unos 3 segundos. Por último, pasando al tríceps, que recordemos que estamos en un día de empujes, tenemos las extensiones de tríceps con cuerda, un ejercicio que vamos a realizar a 4 series de entre 12 y 15 repeticiones, porque también es un ejercicio monoarticular de alzamiento, en el cual con el tríceps nos lleva mucho trabajo, podemos movernos en una intensidad mayor, un reel 1 o incluso alguna de las series, la última por ejemplo, podemos realizarla al fallo, dejando unos 90 segundos de descanso entre series. Es importante al final del movimiento tratar de realizar una ligera rotación interna para que la cabeza lateral del músculo en cuestión Bien, en este segundo entrenamiento que estamos proponiendo sería para una cliente de en torno a los 30 años, una mujer sin experiencia previa entrenando en el gimnasio, de unos 67 kilos, 1,65 m, sedentaria y con un bajo nivel de masa muscular y un porcentaje de grasa corporal ligeramente alto. En cuanto a su estado de salud, presenta una escoliosis leve que no le produce dolor y no es limitante, pero que tendremos que tener en cuenta a la hora de planear su entrenamiento. Los objetivos de la cliente serían el aprendizaje básico de los ejercicios de fuerza, sobre todo empezar ya con algún ejercicio básico tipo sentadilla o hip thrust, incrementar la masa muscular, mejorar la composición corporal reduciendo la grasa y generar una adherencia al entrenamiento, porque como decimos no tiene hábito de entrenar ni tiene ninguna experiencia previa. Bien, el plan de entrenamiento que vamos a seguir sería una full body que vamos a proponer 3 días a la semana dentro de un mesociclo de carácter lógicamente adaptativo y técnico donde buscamos que el cliente aprenda los patrones básicos de los ejercicios que vamos a proponer, principalmente los multiarticulares. La full body consideramos que es la mejor opción para una persona sin experiencia principiante porque nos proporciona una mayor frecuencia y práctica de los ejercicios, mejora la adaptación neuromuscular y en cuanto a la relación fatiga, descanso y recuperación, consideramos que es la más adecuada. Un ejercicio sería un hip thrust que vamos a hacer en máquina. Proponemos 3 series de 10 repeticiones, unas repeticiones que nos permiten trabajar bien la técnica, y como es una persona principiante donde buscamos mejorar la técnica, no vamos a buscar movernos tanto desde el fallo, sino un RP6 más o menos. Es un ejercicio dominante de cadera para trabajar el glúteo y en cuanto a la técnica vamos a intentar que la espalda esté apoyada en el soporte en la parte inferior del trapecio, poniendo la barra sobre la pelvis agarrada con un agarre que se sienta cómoda la cliente, los pies más o menos a la altura de las caderas y vamos a realizar una retroversión pélvica para finalizar bien el trabajo en el glúteo mayor y en la fase concéntrica vamos a intentar hacer el rango de movimiento completo realizando una fase excéntrica controlada. Bien, el siguiente ejercicio que proponemos dentro de nuestra sesión sería la sentadilla low bar. Haremos 3 series, unas 8 o 10 repeticiones, también con una intensidad, un RP6, siempre lejos del fallo para priorizar el aprendizaje de la técnica del cliente y unos descansos de en torno a 2 minutos más o menos. En cuanto a la técnica, pondremos la barra en la posición media del trapecio, porque es una sentadilla low bar, un poco más baja que la sentadilla high bar. Los pies los podemos poner un poco más anchos que los hombros y lo importante es favorecer la alineación entre la rodilla y la cadera. En la fase excéntrica vamos a presionar simultáneamente la rodilla y la cadera con el tronco inclinado ligeramente hacia adelante, haciendo la bajada con el pecho mirando de frente, a la vez que podemos realizar una expansión de la caja torácica y así evitar la lordosis lumbar y bajar lo más estable posible. Una vez estemos en la posición inferior, podemos realizar la maniobra del breathing, aumentar nuestra presión del abdomen, lo cual también nos evitaría esa lordosis excesiva lumbar y subir con la mayor estabilidad posible sin perder nuestra posición, nuestra buena técnica, flexionando, extendiendo de nuevo las rodillas y la cadera a la vez hasta regresar a nuestra posición inicial.
Bien, realizados ya los ejercicios del tren inferior, de esta rutina full body, nos pasamos al tren superior con un ejercicio ya un poquito más sencillo técnicamente, que sería un jalón al pecho, donde haremos 3 series de 12 repeticiones y podemos, ya que no es un ejercicio tan complejo técnicamente, podemos subir un pelín la intensidad, un RP de 7, con un descanso de 90 segundos entre series. Un ejercicio muy interesante para la cliente que lleva una vida sedentaria, ¿no? Trabajar el dorsal lo mantiene más erguido, y también para una persona con escoliosis si se realiza el ejercicio con buena técnica. En cuanto a la técnica, buscamos que el rodillo presione los muslos para tener una mayor estabilidad y evitar desplazamientos, y el agarre no debe ser muy amplio, sino ligeramente superior a la anchura de los hombros. Si mantenemos un agarre de una anchura diacromial, aumentaremos el rango de movimiento y la extensión del hombro, con lo cual será más efectivo para trabajar el dorsal. En la fase concéntrica, la barra buscará la parte superior del pecho, la zona de la clavícula, de en torno a 1 segundo de ejecución, y la fase excéntrica, ya más controlada y lenta, 3 segundos. El siguiente caso que vamos a analizar sería el de un hombre de 30 años con experiencia entrenando por su cuenta, sobre todo en máquinas de ejercicios pues, monoarticulares, de aislamiento, que nunca tuvo entrenador ni aprendió a hacer la técnica de los ejercicios multiarticulares y que le gustaría aprender a realizar bien el peso muerto e ir mejorando en cargas. La frecuencia de entrenamiento que dispone serían 4 días por semana y su objetivo pues, sería principalmente ese, ¿no? Mejorar la técnica y la fuerza en el peso muerto. Por eso consideramos interesante dedicar uno de esos días a la semana a aprender a ejecutar la técnica del peso muerto, porque ya es un proceso que nos llevará un buen tiempo de la sesión y por tanto consideramos que dedicar una sesión específicamente a eso, a la que podemos añadir ejercicios complementarios para mejorar nuestras prestaciones en el peso muerto, pues ya con eso completaríamos una sesión de entrenamiento. Y luego los otros 3 días de la semana, como el cliente también busca hipertrofiar y ganar masa muscular y fuerza en otros músculos, ¿no? En otros patrones de movimiento, pues podríamos hacer una distribución de torso, pierna y full body. Por tanto, el contexto se insertaría dentro, si nos centramos en el peso muerto, dentro de un mesociclo de fuerza y técnica, en la que buscaríamos que el cliente aprendiese a ejecutar el peso muerto convencional, que es lo que él busca, reforzar la musculatura implicada y progresar en cargas de manera controlada una vez que ya tenemos interiorizada la técnica y sabemos ejecutar bien el ejercicio. Bien, en cuanto a esta sesión de entrenamiento, como decíamos, la vamos a centrar en el día de técnica y mejora en cargas en el peso muerto, que complementaremos con algunos ejercicios para mejorar la musculatura implicada, glúteos, isquiotibiales, dorsales, erectores espinales, etc. En cuanto a la técnica del peso muerto, vamos a intentar evitar que el cliente realice los errores habituales, como puede ser el redondeo de la espalda en la parte baja durante el inicio del tirón, para lo cual buscaremos mantener la columna en una posición neutral, mejorando la estabilidad lumbopélvica, y para ello le pediremos al cliente que saque pecho y bloquee el core durante el levantamiento, ¿no? Evitaremos también que la barra se desplace hacia adelante, que es un error habitual, bloqueando los dorsales antes del tirón y manteniendo siempre la barra en contacto próximo a las tibias, tanto en el punto de partida como durante el recorrido hacia arriba y hacia abajo. Evitaremos que las caderas suban antes que el pecho, que es probablemente el error más habitual en el peso muerto, sobre todo cuando empezamos a meter peso. La persona tiene que pensar no en subir la cadera cuando hace el levantamiento, sino en llevarla hacia adelante. Es una forma de pensarlo útil para evitar cometer este error. También podemos pensar en empujar el suelo con los pies para que esto no suceda, y es importante tener una buena posición inicial, ¿no? Que la altura de la cadera esté en un punto ya adecuado antes de empezar el ejercicio, por encima de las rodillas y por debajo de los hombros normalmente. Tendríamos que también tirar de manera controlada, no dar tirones, que es otro error habitual. Para ello buscamos sacar la holgura de la barra, ¿no? Y tener los codos extendidos, que se nos vea bien el tríceps contraído antes de empezar a tirar, y con eso pues haremos una subida más controlada. Tampoco podemos dejar caer la barra, sino que hay que bajar, dejándola caer perderíamos prestaciones en hipertrofia, por ejemplo, y bajar la barra sin control es un error que debemos evitar. Para ello buscamos que las caderas vayan hacia atrás y descendiendo controladamente, con la barra también bajando pegada a nuestros muslos y a nuestras espinillas, intentando mantener el control. Nuestra sesión de entrenamiento, aquí no tenemos marcadas solo tenemos marcadas las series efectivas, pero lo ideal sería que antes de comenzar con las series en las que el cliente ya mueva algo de peso, pues que dedique unas cuantas series a puramente verse la técnica e ir interiorizando estos patrones de movimiento que estamos viendo sin peso. Una vez que esto ya está un poco más controlado, podemos meter peso y consideramos que es interesante que el cliente realice 2 series con agarre prono, para también entrenar bien lo que es el agarre y que no nos falle el agarre cuando metemos peso, y después otras 2 series con un agarre mixto que le permitirá ya mover más kilos, ¿no? Ahí podemos aumentar un poco la carga, y en ambos casos realizaremos unas 2 series de 5 o 6 repeticiones, al ser ejercicios de fuerza y un ejercicio que muy demandante, 3 minutitos tranquilamente de descanso, y
Como estamos en un bloque técnico de fuerza y no de pura hipertrofia, vamos a mantener una intensidad moderada de un RPE 6 y 7 buscando la consolidación del patrón motor y la progresión en cargas con el tiempo en este ejercicio. Como ejercicios complementarios, consideramos interesante introducir el hip thrust para el glúteo, unas 3 series de 8 repeticiones, aquí ya podemos movernos a intensidades un poquito más altas, 2-3, un rear 2-3, el jalón al pecho también para el dorsal, podemos hacer otras 3 series de 10 repeticiones, por ejemplo, y el femoral en máquina para lo que es la cadena posterior, lo que serían los isquiotibiales, con unas 2 series de 12 repeticiones también a un rear 2, un ejercicio más de aislamiento donde podemos tener intensidades más altas.